¿Se me ve? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos. Va a ser un gran directo. Ahora sí. Perfecto. ¿Se oye bien? ¿Se me escucha? Ahora, Ahora sí. sí. Enfrente del Mediterráneo, ¿no? ¿En qué Sí. ciudad? ¿Mm? ¿En qué ciudad? Vivo en un pueblecito, es muy pequeño, pero bueno, cerca del mar, De lujo, de lujo. porque yo nací en el Mediterráneo, como dice Serrat. Qué bueno, qué bueno. Mm. Pues yo en Sevilla vivo. Nada, por aquí ya llegando el buen tiempo Mm. y tomando sol cuando se puede para la vitamina D. Este es Así que nada, un pues gran tema. La vitamina D es un tema importantísimo, la gente ni se lo imagina. no, de hecho yo te diría que cada vez que veo una analítica, pues de cada 10 pacientes, 7 tienen Sí, deficiencia. y más. Sí, sí, Y, sí, y, totalmente. Y bueno, deficiencia, a lo mejor está en rango, pero muy bajo, y muy de bajo. hecho hay gente, por ejemplo el Bill Gates, el hombre de las ventanas, que quiere tapar el sol porque lo que quiere es enfermar a la humanidad, ¿no? Si el sol nos da la vitamina D, si no tuviéramos ese acceso a vitamina D a través del sol, la humanidad enfermaría, porque el sistema inmunitario no podría funcionar. Totalmente. Bueno, alejarse del sol, esconderse del sol, es ir en contra de la evolución del ser humano. Siempre ha Fíjate evolucionado que, con el sol. Alejandro, todo lo bueno está demonizado en la alimentación. Sí, Dicen que la única vitamina D, que no es una vitamina, es una hormona, que la vitamina D puede ser tóxica, siempre demonizando, porque saben que es importante y saben que si la gente estuviera con una dosis alta de vitamina D no necesitaría ningún medicamento. Entonces la van a demonizar. Luego las grasas saturadas, que son malísimas. Luego las grasas saturadas es la fuente de energía más saludable que hay para perder además grasa y peso. En fin, y así todo, ¿eh? O sea, todo lo que esté demonizado, desconfía, porque seguramente es muy bueno para ti. efectivamente. Decía Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Sí. Y eso es así. En la industria farmacéutica el pan de cada día es diabetes, metformina. Y tú Sí. enfermo de por vida. Pero que a un diabético tipo 1 o revertir la diabetes tipo 2 con la alimentación y que no me venga a mí a comprar insulina, que no me venga a mí a comprar metformina, Mm. no, 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 no. Nada de eso. Tú enfermo crónico de por vida y a comer arroz, pasta y pan. Y cada vez que salen Sí. del endocrino, lo veo en las dietas del endocrino a día de hoy, a un intolerante a la glucosa, como es a un diabético, a una persona ya que es que el páncreas no le funciona, no genera suficiente insulina. Para asimilar la glucosa, la dieta sigue siendo a día de hoy alta en glucosa. Vamos a ver, Mm. ¿qué cabeza cabe? Como a un intolerante al gluten, inflarlo a gluten. Y eso que siguen haciendo con los diabéticos ya es maltrato, maltrato. Bueno, yo le diría a la gente que ponga atención al tema de la alimentación porque le han enseñado todo al revés y la prueba es que la humanidad está viviendo unas epidemias de enfermedades degenerativas como nunca antes en la historia, como nunca antes, ¿no? Y esto no es lógico, no tiene ni pies ni cabeza. Y si ocurre es porque la alimentación está totalmente girada, ¿no? Entonces, las personas que comen normalmente, que supongo que todo el mundo le gusta comer cada día, y que comen 3 veces al día o más, yo les diría que o se ponen a investigar qué están comiendo o no lo van a contar. Es que es así. Es decir, si una cosa que haces 3 veces al día y que es tan importante para tu salud como la alimentación, si no te tomas la molestia de leerte una docena de libros sobre estos temas al año para mejorar tu alimentación, si no lo haces, si te crees lo que te cuentan los anuncios de la tele sobre alimentación o si escuchas a un médico sobre alimentación que no saben nada porque no les dan esa asignatura en medicina, si haces todo eso, no vas a estar vivo mucho tiempo. A la gente se lo tengo que decir, ¿no? Entonces, les diría que lo primero que tienen que hacer es buscar un remedio a sus problemas de salud a través de la alimentación. ¿Eh? Y si eso no funciona, entonces pues ya acudir pues, a un nutriólogo como tú, a un médico, si no hay más remedio, etcétera, ¿no? Pero lo último que tienen que hacer es entrar en una farmacia. Esto es lo último que tienen que hacer.
Es un lugar de peligro, o sea, es un campo de minas entrar a una farmacia, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es aprender sobre nutrición, cosa que no han hecho nunca en su vida, nadie les enseñó. Entonces, tendrán que leerse, pues no sé, 10, 20, 30 libros sobre los temas básicos de nutrición y a partir de ahí se dará cuenta de que han vivido engañados, que les han contado todo al revés y que la dieta que están llevando les lleva directamente a la tumba. Que no tiene ningún sentido. El ser humano, al fin y al cabo, es la máquina más eficiente y compleja que hay en el planeta y está diseñada para no enfermar. Millones de años de evolución han seleccionado selectivamente nuestra genética para que no enfermemos. Es decir, el ser humano tiene una capacidad instalada de operar en condiciones aeróbicas para no enfermar, una respiración celular, una combustión de nutrientes que generamos para que los metabolitos vayan a cada propósito, una densidad mitocondrial, las mitocondrias y la capacidad funcional de las mismas para tener energía. Un sistema inmune que nos protege frente a infecciones, que fíjate lo debilitado que estamos, que un virus nos está matando. Una capacidad cardiovascular. Sin embargo, cuando esa capacidad instalada, que yo le llamo, es inferior a la demanda funcional de la enfermedad, es cuando nos enfermamos. Pero hay que ir a la causa y ver qué es lo que nos ha enfermado. No a taponar ese síntoma con una pastilla como estamos haciendo actualmente. Bueno, tú ya lo sabes, porque lo ves cada día. Yo no me dedico a esto, yo no paso ni consulta, ni sé, ni quiero saber, pero bueno, que algo he aprendido después de, mira, hoy estaba leyendo un libro sobre temas de salud y normalmente lo hago, ya me he leído como unos 200 o algunos más de 200 libros sobre salud, pero básicamente para aplicármelos, es decir, para salir del paso, ¿no? Y esto es lo que debería hacer la gente. La gente debería empezar a preocuparse por lo que come y si pusiera atención en eso, desaparecerían la mitad o todos sus síntomas y probablemente viviría más años y en mejor forma, ¿no? Pero como no lo hacen y tienen en la cabeza una serie de leyendas urbanas sobre la nutrición que no funcionan, y además pues escuchan, no sé, consejos de nutrición en la televisión o en los anuncios, pues les tengo que decir que vamos mal, ¿eh? Por aquí vamos realmente mal. Yo tenía un problema, porque entrando un poco en el tema de hoy, tenía un problema y era que tenía unas migrañas muy fuertes, las he tenido desde los 7 años. Yo me he pasado 50 años de mi vida con migraña, que se dice rápido, ¿eh? Entonces, como fui a todas partes y me hicieron todas las pruebas y fui a toda clase de médicos y nadie me resolvió el problema, al final tuve que dar un puñetazo en la mesa y resolver yo el problema por mi cuenta. Entonces, estuve más de un año, ¿eh? Enfocado nada más que a esto, nada más. Y entonces, bueno, al final descubrí cómo el cereal estaba destruyendo mi cerebro, cómo me afectaba. Eh, todo el organismo, cómo creaba esas migrañas, cómo los carbohidratos, que son el veneno número uno de la población humana, de todos, no de algunos, de todos. Los carbohidratos son el enemigo público número uno, ¿no? Cómo eso estaba destruyendo todo y al final pues puse remedio. Y ahora me dirás, oye, ¿ahora te duele la cabeza algún día? Sí, claro que sí, cuando hay un cambio de tiempo o cuando ocurre algo en el contexto o cuando, no, o cuando me salto las reglas en la comida. Yo si me tomo chocolate, pues ya sé lo que va a pasar, ¿no? Al cabo de un rato. Pero, pero si sigo las reglas, yo sé perfectamente qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Lo sé, lo he averiguado, ¿no? Entonces, yo le diría a cada uno que en el problema que tenga, pues si es el peso o si es que tiene un metabolismo lento, o lo que sea, ¿eh? Cada uno sabrá cuál es su problema. Lo que tiene que hacer es buscar en un cambio de dieta el remedio a su mal. Ahí está, ¿eh? Está ahí. No está en otra parte, ¿eh? Está ahí. Y que no pare hasta que lo encuentre. Yo me he tirado años pues buscando y analizando e investigando, ¿no? Al final pues lo encontré. Pero cada uno debería hacer lo mismo. No tiene sentido llevar tu chasis o tu cuerpo a un médico y decirle, arregla esto, ¿no? Arréglalo tú que estás ahí cada día, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, los consejos que te daban era no pongas las cosas muy altas, evita los ruidos, ¿no? Mira, el Mucho consejo líquido. que te dan es coma de todo sin abusar. Ese es el consejo más idiota que he oído en mi vida. No tiene ni pies ni cabeza. Comer de todo y sin abusar. Hombre, ya es obvio. O sea, que no tiene pero esto no es un consejo y es lo que te dirán. ¿Eh? Porque si tú vas a ver a alguien que está en un hospital y miras que le dan de comer, se te pondrán los pelos de punta. ¿Eh? Son personas que están pues, bueno, pues saliendo de una operación con un sistema muy deprimido y les dan, pues ya puedes imaginarte las cosas que le dan, ¿no? Un flan, azúcar, carbohidratos de mala calidad, etcétera. Bueno,
Todo es así, ¿eh? Todo es así. Entonces, date una vuelta por un supermercado y verás que la mayoría de las cosas son incomprables, incomprables. Yo a veces entro por una puerta y salgo por la otra, porque esto no, esto Total, no, esto no, esto no, esto no. Al final, ¿qué te queda? Pues nada, pues 1 kilo de peras y 1 kilo de manzanas y ya la venga y para casa, ¿eh? total. Ahora que hablaba lo de los hospitales y tal, tengo a mi abuela que está tratándose un cáncer de mama, incluso ya en la privada, y me sorprende que no hay ni un solo nutricionista especializado en oncología. Entonces, pues yo le fui situando por la alimentación que debería llevar para el cáncer. Sin embargo, el médico le ha dicho que no pasa nada, el oncólogo que no pasa nada de lo que coma, que puede comer azúcar, que eso que dice de la célula tumoral y tal, no tiene evidencia. Y digo, vamos a ver, pero si le has Madre detectado el mía. tumor con el scan PET, es decir, le has inyectado el análogo a la glucosa, dos de sus sin glucosa, para ver dónde es consumida, porque la célula tumoral lo confunde con el azúcar y detectar el tumor. Y me estás diciendo que lo que te entra por la boca no tiene ninguna relación con el desarrollo de la enfermedad. ¿Lo que me estás contando? Bueno, Ya lo que te digo, ni en pública ni en privada, nutricionistas especializados y actualizados, que es importante, en sanidad. Y eso es de vergüenza que un oncólogo te diga que no pasa nada por lo que tomas, que puede comer azúcar si quiere y flan y tal. También tengo pacientes oncológicos. El otro día me enseñaba uno la dieta que le mandó, muy contraria a la mía, y tenía natilla y leche condensada. Paciente de cáncer. Madre mía. Así bueno, en estamos. fin, ¿para qué hablar? La lista es tan larga que la gente no se puede imaginar lo muy engañados que llegan a estar, ¿no? Por aquí había una mujer que estaba diciendo que su hija de 23 años tiene migrañas. Yo le diría que lo que tiene que hacer es cambiar, ¿eh? La dieta. Leas el libro que escribí, Cumplir 40 a los 60, porque allí explico mi problema de migraña y cómo lo traté a través de la alimentación. Y léase ese libro porque no hay una pauta única, es bastante largo. Pero bueno, léaselo o busque información o investigue, pero no se quede con eso, porque ella es muy joven, tiene 23 años y que no pase ella lo que he pasado yo, 50 años de migrañas, ¿no? Entonces, que si puede salir, y yo sé que puede salir, o como mínimo puede mejorarlo en un 80%, pues Sí, para ella totalmente. será volver a nacer. ¿Eh? Así que no se queden con la pastillita nada más, contra la jaqueca, y el es genético, porque la etiqueta del son los genes, es una chorrada. Eso te lo dirán Una mucho. tontería. Bueno, estos son tus genes, esto es una herencia de tu línea, de tu estirpe, de tus padres, tus Y te ha abuelos. tocado. Se te ha tocado, no es mala suerte, etcétera. No, esto es una chorrada. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, investigad. Yo a la gente le diría que investigue, que busque, que lea. Y hay libros buenísimos de divulgación escritos por médicos, no por chiflados, que yo no lo soy, pero hay libros escritos por médicos, pero a punta pala en español y también en inglés, muy reveladores. Ahora está todo escrito, ahora se dice y se explica todo, ¿no? Pero si vas a buscar la fuente adecuada, te pondrás las manos a la cabeza y verás cómo te han engañado durante toda tu vida. De hecho, tú te metiste mucho en esto de la alimentación gracias a un libro bestseller que es el de Mm. David Perlmutter, que Sí, es Cerebro de Pan, que es muy bueno y bueno, pues comentaba cómo nos habían engañado con la pirámide alimentaria, situando al único nutriente que no es esencial y que tu cuerpo puede fabricar en la base. Y todos los efectos del trigo moderno, llamarlo moderno, porque trigo ya no es trigo salvaje sí, el que tiene a día de hoy, y todas las consecuencias que eso acarrea. Y Perlmutter, que es neurólogo, de hecho, está sí. especializado en el tema y es una persona cuyos libros, pues, seguro que le ayudan mucho. En mi perfil tengo también algún post hablando del tema y lo que digo, algún nutricionista especializado seguro que te ayuda o si no la revierte al 100%, seguro que muchos de los síntomas. Tenemos estudios, como bien mencionabas, que se ven reducidos hasta el 80% de la sintomatología y el uso de medicamentos. Y te hablo de ensayos clínicos de 96 personas, que no me lo invento yo tampoco, son ensayos clínicos controlados con pacientes. Eh, de hecho, la dieta cetogénica es la que más resultados está dando en esto Mm. de, de las migrañas. Hay una cosa que hay aquí, un problema, que es el tema de depender de la glucosa en esta patología. No sé tú qué alimentación llevabas antes, si era alta en carbohidratos o ya venías trabajándola o era como dice la pirámide, Sí, porque yo sí. hombre, obviamente era alta en carbohidratos, pues azúcares tenía los suyos, ¿eh? Y luego había mucho cereal, bueno, carbohidrato, ¿no? Había mucho cereal. Y fue retirar todo eso y algunas cosas más,
que se notó el cambio fue brutal, pero es que no solamente es el tema de las migrañas, sino porque hay gente que no tiene migraña y le importa muy poco todo esto. Es que mejora todo, ¿eh? Mejora tu piel, mejora tu peso, tu línea, mejora todo. La claridad mental, esto es una cosa que la gente no sabe ni lo que es la claridad mental. Hasta que no la recuperas, no sabes lo que es. Entonces, a mí me hablaban de claridad mental, no sabía lo que era, pero cuando la conseguí, hostia, era como volver a casa. Yo no te dije, hostia, ahora estoy en casa. O sea, yo era así. O sea, hubo un momento que yo era así. No sé si era cuando era bebé o qué, pero esto es lo normal, ¿no? Entonces, la claridad mental es un estado de lucidez mental que solo se consigue cuando te desembarazas del venenoso, de los venenosos cereales. Los cereales son un invento moderno de la raza humana, apenas tienen 10.000 años, o sea, eso es muy poco, para lo cual no estamos adaptados. A lo mejor dentro de 1 millón de años sí, pero ahora no. Y a la gente que no tenga ningún problema ni de celiaquía ni de intolerancia al gluten, que no hace falta que la tengan, también le diré que las pectinas y lo que es el gluten le destruirá igual el cerebro. O sea, no hace falta que digas, no, es que a mí no me afecta el cereal. Sí que te afecta, afecta a todo el mundo. Si tienes cerebro, te afecta. Si no tienes cerebro, ya es otra cosa. Pero si tienes cerebro, el gluten te afecta y está destruyendo tu cerebro poco a poco. Entonces, luego pasa que con los años viene el Alzheimer, viene el Parkinson, vienen una serie de degenerativas y la gente no lo relaciona con el cereal, pero es el cereal el que le jodió el cerebro. Entonces, yo le Y diría, el aunque, intestino. bueno, y el intestino, por supuesto, el péxico se hace permeable y luego eso ya deriva en todo, ¿no? Enfermedad de Crohn, etcétera. Entonces, no hace falta estar enfermo para hacer un cambio de dieta, porque si no haces un cambio de dieta ahora, cuando tengas 60 años o 70, estarás ya demente, ¿eh? Tu cerebro está destruido y eso ya sí que no tiene vuelta atrás. O sea, no, eso ya sí que, así como la diabetes 2 sí que se puede revertir, la destrucción del cerebro no se puede revertir. Es así, ¿eh? Totalmente eso que dices del cereal y el intestino, Mm. la permeabilidad intestinal tiene mucha relación también con la migraña. Y bueno, la gente al final ha asumido a su día a día como algo normal el tener sueño tras comer. Eso que me comentabas de la claridad mental, hay gente que lo que dice, no lo experimenta desde que ya va envejeciendo. Y conozco a gente que pues ha empezado a cuidar la alimentación, a controlar los ritmos circadianos, a hacer ejercicio, a ayunar, Mm. y dices que me siento como que tenía 20 años, que es otro de los mitos. Sí. Esto es por edad y por la edad ya estás así y ya está, y poco más. Eh, Sí. no creo yo que sea así. De No, hecho, tú lo estás. y el tema del deporte yo creo que está sobrevalorado. Hay gente que piensa que haciendo deporte, o sea, yendo a Ah, correr o sí, haciendo, cree que va a ya. perder peso. No va a perder peso O con que eso. pueda hacer lo que quiera o No, dar sí. cabida a todo el carbohidrato que quiera. No, No, el, no, no, el- no. el Yo he deporte visto. no te va a hacer perder peso, ya te lo digo yo ahora. Lo que te va a hacer perder peso es cambiar la nutrición, pero correr no te va a hacer que pierdas el peso. Ya te lo digo ahora, no es que nadie insista en esto, o ir al gimnasio, todo esto. No digo que no vaya, no digo que no haga ejercicio, no digo que no corra, pero si alguien piensa que corriendo, yendo a un gimnasio, va a perder peso, se engaña. Eso no es posible. Sí, sí, totalmente. Yo me he encontrado en consulta con deportistas de élite prediabéticos, porque se han inflado a Mm, comer mal, porque pensaban, de hecho, algunos entrenaban para sí. luego poder comer mal. Sí, 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 sí. Mira, Alejandro, te cuento sobre esto porque esto es un gran engaño, ¿no? Entonces, los grandes deportistas, incluso gente que corre un maratón o que hacen pruebas bien fuertes, hacen lo que es la carga de carbohidrato. Un día a la semana se atiborran de Sí, carbohidrato, como mínimo un día a la semana, a veces más, ¿eh? Hacen la carga de carbohidrato y dicen, pero como lo quemo, voy a almacenar toda esta glucosa para cuando tenga que hacer la prueba. Es verdad que cuando hagan la prueba van a necesitar energía, hay otras fuentes como la grasa saturada, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchísimos deportistas, incluso de élite, deportistas profesionales, que acaban muriendo a los 50 años de degenerativas como una cardiopatía. Una cardiopatía es degenerativa y acaban muriendo con 50, 60 años. Entonces, ¿por qué? Por la alimentación que llevaban. No importa el deporte que hagas, no importa que seas un profesional y que corras maratones. Si tienes una mala alimentación, vas a generar una enfermedad degenerativa y se te puede llevar por delante con 50 años. de hecho, mira todos los entrenadores de fútbol que siguen comiendo, como cuando eran futbolistas, están todos gordos, salvo dos o Mm. tres, están todos gordos, porque siguen comiendo lo que comían cuando eran jugadores. Lo que pasa es que antes el ejercicio contrarrestaba ese impacto negativo que podía dar. El ejercicio es muy bueno por eso, y el someter al cuerpo a
cierto estrés, como hacer el ejercicio, pues lo contrarresta todo. Hay un libro muy bueno al respecto de Robert Sapolsky, de por qué las células no tienen úlceras, que habla de eso de someter a cierto estrés al organismo, que luego Pia Hormesis responde muy bien. De hecho, el ejercicio en ayunas es algo que cada vez está más en auge. Ya hay futbolistas de primera división. El otro día salía Marco Llorente hablando cómo va a entrenar en ayunas. Es algo que dijo un bicampeón de la UFC, George St. Pierre, que dice: prefiero ir a pelear como un león que aún no ha cazado que como uno que acaba de comer. Y ese es otro mito muy arraigado, el de que necesitamos de la comida para tener energía. Y estás haciendo de un metabolismo muy eficiente, que es muy flexible metabólicamente, puede usar la grasa de manera eficiente, lo estás convirtiendo en una especie débil, que no soporta un ayuno de siquiera de 12 horas. Hay gente que se va a correr en ayunas y se marea. Ramón, en ese nivel estamos. Bueno, el engaño abarca todos los campos de la humanidad, el del deporte también. Y no digo que no lo hagan, claro que lo tienen que hacer, pero vamos, yo a la gente le recomendaría, déjate de gimnasios, cómprate una pesa rusa, una kettlebell, una pesa rusa, o un par de pesas rusas, y luego anda cada día como mínimo 10.000 pasos, mínimo, 10.000 pasos. Y con tu pesa rusa y tus 10.000 pasos vas sobrado. Luego, si quieres hacer un día ir a correr, pues vete a correr, pero no te mates con eso, porque te vas a cascar las rodillas y no vas a conseguir absolutamente nada. Hay que entrenar la fuerza, que es algo que tú Sí, también recomiendas. sí, Hay que tener un organismo es vital. funcional, Sí, un organismo funcional, porque con sí, la edad, tú sabes lo que es depender de una persona para que te transporte al baño. sí. A ver, aquí la idea es ser funcional, quiere decir que una persona pueda moverse y hacer todo lo que hacía cuando tenga 70, 80 años. Todo, Claro, pues subir claro. escaleras, levantar una maleta, ir al aeropuerto y llevar su propia maleta, poder andar, no necesitar de un andador, ni de un bastón, ni de alguien que te lleven, obviamente ni una silla de ruedas, ¿no? Entonces, tú ves por la calle a las personas mayores y no son funcionales, son personas que están muy cascadas, ¿no? Entonces, la idea es hacer fuerza para que los músculos puedan sostener el esqueleto. Esta es la idea. Entonces, esto no puedes improvisarlo, tienes que hacerlo ya, tienes que meterte en esto ya y no dejarlo nunca, ¿no? Entonces, la idea aquí es haz fuerza para que tus músculos puedan sostener el esqueleto y lo puedan mover. Y lo puedan mover, que es la estructura de tu cuerpo. No se trata de ser Miss o Mister Universo, no se trata de hacer bola ni de estar cachas. No, esa no es la idea. La idea no es que tengas tablitas de chocolate en el estómago, no es la idea esta. La idea es que cuando tú seas mayor y tengas 80 años, si es que llegas, o 90, si es que llegas, que puedas brincar, que puedas bailar, que puedas subir escaleras, que puedas echarte una pequeña carrerita, que puedas hacer todo eso. Efectivamente, hay que ser funcional, como dices, y eso que has dicho, la definición de funcional, que hay quien piensa que funcional está muy, muy fuerte, y está hasta el punto de que no te puedes ni pegar un sprint. Eso tampoco es funcional. De hecho, el propio culturismo también, y esos deportes generan un exceso, un estrés oxidativo brutal Sí, también es para el organismo. estresante, sí. Brutal, El brutal. exceso Y ahí, inflama el cuerpo, porque efectivamente, si tú entrenas muy fuerte, tu cuerpo se inflama, se estresa, entonces es claro, contraproducente en el fondo. Es mejor hacer series pequeñas, pero repetidas. Pues hoy hago un cuarto de hora, mañana otro cuarto de hora y mañana otro cuarto de hora. Es mucho mejor esto que hacer una hora de golpe. efectivamente. Y bueno, y volviendo al tema del directo, el tema de las migrañas, Mm. como estás comentando, venías de comer mucho carbohidrato, diste con el doctor David Permuter, y me gustaría saber más o menos el tipo de alimentación que fue lo que te hizo ya darte esos dolores de cabeza. ¿Fue un protocolo, fuiste probando varias cosas? ¿Fue Sí. transición de golpe a tal? Bueno, es paulatino porque vas aprendiendo poco a poco. No lo aprendes todo de golpe, vas Claro, aprendiendo durante el tiempo, vas probando cosas. Luego lo que hay que hacer es probar y ver cómo te sienta. El cuerpo habla y tú lo que tienes que hacer es ver cómo te sienta, porque no todo vale para todos. Cada uno pues tiene un nivel o un límite en lo que sea. Entonces, las reglas no son generales para todo el mundo y cada uno tiene que experimentar hasta dónde le prueban las cosas, ¿no? Pero vamos, yo básicamente he probado lo que es la dieta paleo
y también la cetogénica, estas dos. O sea, básicamente mi filosofía sería dieta paleo y dieta cetogénica. La dieta cetogénica no estricta, porque tampoco la puedes mantener durante mucho tiempo, no es aconsejable mantenerla durante mucho tiempo, pero sí que puede ser estricto en cetogénica, no sé, durante 2 o 3 meses y luego pues mantenerte con la dieta paleo, ¿no? Y básicamente eso. Y luego una de las grasas que más utilizo, una grasa saturada, la del coco, que es la que está más demonizada por todo el mundo y es la más sana. Es más sana incluso para cocinar que el aceite de oliva. Son las dos grandes grasas, ¿no? Pero la de coco es mucho mejor porque es saturada más que la del Y aceite. Y es espectacular. Yo me la tomo a cucharadas, o sea, líquida a cucharadas, cada día. Y estoy perfecto. También la uso para el cabello, también la uso para el los cutis, dientes, para los dientes, para hacer, exacto, para hacer como le llaman pulling, ¿no? El pulling. ¿eh? Eh, bueno, todo eso. Y otro de los alimentos que están demonizados, que son los huevos. Bueno, pues yo me río de todas estas chorradas y me tomo cada día, 2 o 3 huevos, cada día. yo ¿eh? cinco tomo yo. Pues, pues que te sienten bien, te sentarán fantástico, porque es el alimento más completo que hay, en minerales, en vitaminas, Totalmente. en, en, en todo, en proteína. Lo tiene todo, o sea, el huevo, eso sí, cómprate uno bueno. Ese es otro tema importante. Uno bueno quiere decir uno bio, ecológico, ¿no? Gástate el dinero, o sea, no seas tacaño. O sea, la gente es muy tacaña, se gasta la pasta en unas zapatillas y luego no se las gasta en un huevo ecológico. Hombre, no seas tacaño, a la gente. Eh, entonces yo le diría a la gente que compre bueno, lo mejor que pueda, que compre la mejor calidad que pueda y que no se haga rapo a la hora de ir a comprar comida. Y más si tiene niños y niñas. Porque te va todo, te va absolutamente todo, ¿no? Entonces, si puedes comprar bio, pues esfuérzate ahí, y no te esfuerces en las zapatillas de marca, porque notarás una gran diferencia. Y no solo con los huevos, con la carne y el pescado, Sí, que sí, cada por vez es supuesto, salvaje. Y por la carne supuesto. ecológica de alimentos, de Sí, animales que han comido, han sido alimentados con pasto, que están exacto, diseñados para ello y no para estar comiendo cereales. Eso le exacto. preguntas a cualquier ganadero y te dirá que lo que le da a los cerdos para cebarlos pues es maíz y leche desnatada. Mm, Y ese cerdo no tiene un buen perfil hídrico, tiene al mm, final un exceso de omega 6 que también te acaba inflamando. Y el problema no es el animal en sí, sino lo que ha comido. mm. Ese es otro tema que sucede a veces en los estudios, que sale mal parada la carne. Claro, que ves que le han dado una carne que estaba de un animal mal alimentado o incluso carne procesada. Uy, qué mala es la carne. No, no, la carne no tiene el problema. El problema es lo que le han dado a ese animal. Entonces, Sí, la vaca está diseñada para estar alimentada de pasto. Y lo mismo con los huevos ecológicos, y el pescado salvaje también es importante, porque piscifactorías le echan de porquerías, de pienso, de antibióticos, etcétera, y al final acaba siendo un alimento porquería. Entonces, lo que tú dices, nos dejamos una tarde en un centro comercial 500 pavos en ropa, pero no te gastas el dinero en la alimentación, que es la mejor inversión que puedes hacer para estar saludable con energía en tu día a día, porque cuando uno pierde la salud, lo pierde todo. Al final lo pierde todo. De nada me sirve tener buena ropa si no voy a poder disfrutarla. pues así es, ¿eh? O sea, estamos dando ya pautas, ¿no? Primero, entérate de lo que es la nutrición, ¿eh? Luego, cuando tengas un problema físico, lo primero que tienes que hacer antes de ir a una farmacia es cambiar de alimentación. Vete a ver a un nutricionista como Alejandro o a cualquier otro. Eh, Compra comida de la mejor calidad. Si puede ser biológica, pues lo notarás, ¿eh? Y luego hace ejercicio inteligente, ¿eh? No un ejercicio absurdo de pensar que el ejercicio va a compensar todas tus locuras nutricionales, ¿no? Y Eso es. además, basta con muy poco tiempo al día, ¿eh? La verdad es que necesitas muy poco tiempo al día para estar en forma, para estar en forma, hacer un poco de fuerza, un poco de cardio, aunque sea andar, y luego también de flexibilidad. Hacer algo de flexibilidad también está muy bien porque si no la vas a ir perdiendo con los años, ¿no? Pero si haces todo esto y descansas,
vas a vivir muchos años. Bueno, y oye, cuando llega tu hora, llega tu hora. Oye, si uno tiene que irse antes, pues se tendrá que ir antes, no pasa nada. Pero si haces todo esto y no pasa nada raro, tendrás una larga y apacible vida. Pero si no, ya te digo, vas a estar pues día sí, día no entrando en la consulta de los médicos, de los hospitales, de las farmacias, etcétera, etcétera. Claro, es que al final la gente sana no vende. Al final la gente sana no vende y no interesa que esta información llegue a la población. Ujú. También añadiría periodizar la nutrición a todos esos hábitos que has dicho, como hemos hablado de cetosis, sobre todo en invierno, tiene más sentido evolutivo el bajar el carbohidrato en invierno para que esa capacidad que tenemos de usar la grasa no se atrofie, que es algo que sucede en mucha población. Hay que ser flexible metabólicamente y hay que saber utilizar la grasa. Entonces, una cetosis bien planteada durante 3, 4, 5 meses, o mitad y mitad del año, es Mm. totalmente compatible con una buena salud. Y luego me gustaría a mí también el enfoque paleo, lo que yo suelo aplicarme en mi mitad cetosis durante el año y la otra mitad un enfoque paleo. Y el Sí. carbohidrato que sea de una fuente real, de una patata, de un boniato, de un tubérculo que Mm. tenga fácil digestión, que con eso de los carbohidratos y cereales no es un problema, que también con las legumbres, que también se nos dice que son súper buenas, que sí, que son densas en nutrientes, pero es que es algo que le sienta mal a todo el mundo, pero todo el mundo lo sigue tomando porque piensa que son imprescindibles, ¿no? Y ya ves que la tienes que cocer, la tienes que poner en remojo y tal, y aún así te da gases, pues eso no puede ser, bueno, o al menos no para consumo diario. Entonces, periodizar la nutrición es lo que le añadiría a todos esos hábitos que has tenido. Y hablando de migrañas, sobre todo, lo que no puedes hacer es depender de la glucosa, porque a la mínima que te baje ya en sangre, ya como depende de la glucosa, te va a dar una hipoglucemia y eso ya te va a generar más dolor. Sí. Además, por haber abusado de carbohidratos mucho tiempo, genera resistencia a la insulina. Al final, ¿qué es lo que permite la entrada de la glucosa en las neuronas? Si tenemos una resistencia a la insulina, hay un déficit energético. Entonces, debemos mejorar esa resistencia a la insulina periférica y para ello lo primero es empezar a controlar la alimentación y azúcares y harinas refinadas y todo eso fuera. Por supuesto, es darle la vuelta un poco a la pirámide nutricional en ese aspecto. Y ya digo, una dieta low carb, paleo, cetogénica va muy bien. También tenemos dos neurotransmisores que son GABA y glutamato, uno excita y otro calma, y se ha visto que hay una hiperexcitabilidad neuronal en las migrañas. Sin Sí. embargo, la cetosis o la low carb consigue equilibrar ambos, ya que las cetonas promueven la elevación de GABA, los cuerpos cetónicos que se producen con la dieta cetogénica, y este pues se equilibra con el glutamato y se ve mucho más calmado y con esto se van mucho de los dolores. Ya te digo que la cetogénica está muy bien en las migrañas. Luego, otro problema que nos encontramos es la inflamación crónica de bajo grado en muchísima Mm. población. Cada vez que veo una analítica, la proteína C reactiva o la homocisteína, marcadores de inflamación, disparados por las nubes. Y claro, me vienen a veces en consulta en busca de pérdida de peso y yo le pregunto, a ver, pero cuéntame, ¿tienes sueño tras comer? Sí. ¿Te encuentras hinchado? Sí. ¿Digestiones pesadas? Sí. Eh, eh, va mal al baño, estreñimiento o diarrea? Suele ser caída del cabello, uñas débiles. A ver, ahí hay una inflamación, hay una mala absorción de nutrientes, hay una salud perdida que hay que mejorar antes de la pérdida de peso. Sin embargo, la gente lo asimila como algo normal del día a día, que yo me hincho tras comer y así me quedo. Y eso es lo que hemos comentado, no puede ser. Entonces, la inflamación crónica de bajo grado es, de hecho, algo que puede generar una enfermedad cardiovascular, ya sea la de futbolistas que Mm. sufren de un infarto. Claro, al final, un estrés oxidativo continuo y una inflamación en el organismo te puede acabar acarreando una enfermedad. Sin embargo, Sí. las cetonas también de la dieta cetogénica tienen algo favorable, es que inhiben estas vías inflamatorias, como Mm. la activación del inflamosoma, etc. Y por eso es muy interesante este mundillo que, como decía, está mal visto porque se sigue pensando que comer grasa es sinónimo de acumular grasa y que te No, tampona sí. las arterias y tal, y el Mm. colesterol, se sigue diciendo el tema del colesterol, cuando el problema es el colesterol No. glicado, oxidado, porque has consumido aceites vegetales refinados, te has pasado con azúcar. Efectivamente, lo primero que le diré a la gente para que lo tenga claro es que si quiere perder grasa, tiene que comer grasa. Que esto que le han dicho de que si entra grasa, se hará grasa en el cuerpo, esto no funciona así. ¿Eh? Parece No, lógico, lo parece, pero no es así.
¿eh? Y lo que tú decías, una de las cosas que crean todas, o la base de todas las enfermedades es la inflamación. O sea, la gente está inflamada en general. O sea, además se ve. Tú miras a una persona y se le ve en la cara que está inflamada. El cuerpo cuando está ya obeso está inflamado. Este es el problema. O sea, ¿la inflamación qué es? Es un incendio. La inflamación es un incendio. ¿Qué quiere decir un incendio? Quiere decir que el cuerpo se está quejando. Al cuerpo le estás dando cosas que no le van bien, y entonces el cuerpo se queja, está inflamado, es un incendio, está encendido, está inflamado. Y eso es el principio de un montón, pero claro, cuando esa inflamación es crónica, es un montón de enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces yo le digo a la gente que si no tiene la disciplina primero de aprender a comer y luego de seguir las pautas que ha aprendido, porque una cosa hay gente que lo sabe y luego no lo hace. Y dice, no, ya sé que esto no va muy bien, pero bueno, yo para adentro, ¿no? Si lo sabes y no lo haces, no te sirve de nada saberlo. Entonces, lo primero es aprender. Esto es lo primero, aprender. Y ahora veo que hay gente que está preguntando por ahí, ¿esto es bueno, esto es malo? No es buena pregunta esta. No es una buena Ya. pregunta. Porque nada es bueno ni nada es malo, per se. ¿eh? Pero tienes que entender que hay unos grupos alimentarios, hay que entender cómo funciona un metabolismo, hay que entender muchas cosas. Cuando lo entiendas, tú te aplicarás a ti el cuento, ¿no? Entonces, bueno, esto de que es bueno o es malo, no sé, yo no llego a tanto, ¿no? Pero sé lo que hay que comer y lo que no hay que comer. Eso es otra película. Ahora, si es bueno o malo, no lo sé. Entonces, el tema es, primero aprende y te tomará tiempo, bastante, bastante tiempo. Entonces, dedícate a aprender a comer, que no lo has hecho hasta ahora y ya empieza a ser hora de que aprendas a comer. Ya llevas mucho tiempo en el planeta, ¿no? Pues ya sería hora de que aprendieras a comer y después ponte la disciplina. Si no te pones la disciplina va a pasar una cosa que no te va a gustar y es que vas a enfermar. Tu calidad de vida va a caer y te va a perjudicar de muchas maneras, pues con enfermedades, a nivel laboral, etcétera, ¿no? Entonces, la disciplina al final la tendrás que tener porque o te la pones tú o te la va a poner un médico o te la va a poner la vida. Pero al final la disciplina te va a caer. Pues yo te diría, hombre, póntela tú, ¿eh? Y evita llegar a esas situaciones límites, ¿no? Así que básicamente lo que diría la gente es aprende, que es un tema que te interesa, te estás jugando la vida, literalmente, ¿eh? Te estás jugando la vida en esto. Aprende y luego aplícatelo con disciplina. Yo ya sé que te gusta mucho ese pastelito del domingo y ese croissancito de desayuno, pero te estás matando con eso. Literalmente te estás matando. Totalmente. Entonces, bueno, no sé, si tienes familia y tienes hijos, hijas, pues plantéatelo, plantéate si realmente quieres durar o no durar por ellos. Yo, al igual por ti no, hay gente que no tiene ningún interés en durar y lo puedo entender si está sola. No, si está sola, pues oye, mira, si se va del planeta, oye, pues no, tampoco mucha gente le va a extrañar, ¿no? Pero si tienes hijos, es una responsabilidad. Si tienes hijos, tienes que durar, tienes que estar aquí para ellos, para eso los has tenido, ¿no? Para hacerles mayores y educarles y pagarles todo. O sea, hasta que no tus hijos no sean mayores, no te puedes permitir el lujo de comer mal, es así. Totalmente. Eso que dices de la disciplina lo comparto al 100%. De hecho, si ahora no tienes tiempo para comer bien, ya sacarás tiempo cuando enfermes para curar tu enfermedad. Mm. Y eso es así. Y el acto de comer bien es un acto de respeto hacia ti mismo. Hacia ti Mm. mismo. Entonces, más vale que empieces a comer bien desde ya, porque al final eso yo lo que veo a veces son excusas de, no, que no tengo tiempo, no, es que tenía una comida en no sé dónde, y bueno, se me antoja este pastelito, ahora este otro, y bueno, ya que me he saltado la dieta, ya me la salto toda la semana, ya me pondré, ¿no? Cuando llegue el verano para adelgazar. Y no, Mm. ese no es el camino que hay que seguir. No. Y insisto, y la excusa del tiempo la veo muchísimo. Yo no tengo tiempo. Mira que hay recetas y mira que hay ya facilidades para comer, hacer un plato en 5 minutos Sí, tanto. y Sí, comer saludable. sí, No, no, esa estoy es otra pensando. excusa. Eso es una película, eso. No es una excusa porque tú Sí, te puedes comprar incluso no sé, una sopa o algo que esté incluso preparado, no sé, una crema de calabaza. sí, Te y la puedes más. comprar ecológica, biológica, preparada, solo tienes que calentarla, solo tienes que Y ya calentarla. está. Si es de calidad, esa crema, de calabaza o de mil cosas, de verduras, en fin, yo tomo de todo, de alcachofa, de no sé qué,
Solo hay que calentarlo, solo hay que abrir y calentarlo. Ya está, no tienes que hacer nada Ya más, no hay está. trabajo, ya te lo han hecho. Si el día que tengas tiempo, pues te compras tú la calabaza o lo que sea y te la haces tú, esa crema, ¿no? Pero no toma tiempo, la verdad es que no toma mucho tiempo. Nada, de hecho, yo siempre recomiendo coger unos huevos, te cueces una docena y ya tienes para toda la semana. Un Mm. huevo cocido. Te haces la crema, la calientas, te troceas encima. Un huevo cocido, un poco de jamón, el embutido, por ejemplo, si es de calidad, por supuesto, ibérico y tal, un recurso perfecto. Un buen jamón, un buen lomo y tal, lo troceas un poco y tienes ahí hecho un plato. Nada, igual que gazpacho, también venden gazpacho de verduras ecológicas. Está muy rico, refrescante en verano sobre todo y lo tienes hecho. Entonces, es una mala excusa lo del tiempo. ¿Y qué opinas de la dieta flexible? De esto de mientras cuadren las calorías, yo puedo comer lo que quiera, Bueno, porque aquí, yo, por yo, yo no ejemplo, cuento, yo no cuento calorías. Tú dirás, bueno, es que no te hace falta. Bueno, es que no me hace falta porque no las cuento, precisamente, ¿no? Eh, a ver, vamos a una cosa. Es verdad que si entran más calorías de las que salen, no vamos bien, ¿eh? Es un tema matemático. Pero es lógico, ¿eh? Si entran 4.000 calorías y se queman 2.000, vamos mal, por ahí vamos mal. Pero no es un tema de estar contando calorías. Yo creo que es un tema de, de ver cómo te sientes tú y yo simplemente me peso cada día me paso con una báscula inteligente que mide no solamente el peso, sino que mide el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua, el índice de masa muscular, bueno, mide una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo solamente mido esto cada día me peso por la mañana, ¿no? Y lo voy registrando y queda todo en el móvil, en la memoria de la app. Con lo cual veo la evolución. Entonces, yo cuento eso, no cuento calorías. Entonces, hay días que me subo, claro que hay días que subo, también bajo. Entonces, el día que subo no me hago la harakiri. Bueno, pues ha subido. Entonces, yo pienso, a ver, ¿qué pasó ayer? Y saco conclusiones. Bueno, pasó esto. Bueno, no pasa nada, es un día. Entonces, no se trata de obsesionarse ni con el peso ni con contar calorías, sino de que la tendencia sea más o menos estable o mejore. ¿Eh? ¿Habrá días que te pasas? Sí, por mil cosas, porque cené más cantidad o porque lo que sea. Pero no pasa nada. Lo importante es el promedio. Tú sabes cuál es tu promedio, la aplicación del móvil te lo calcula, tienes tus promedios ahí del mes y eso es lo único que tienes que mirar. Yo no miro calorías. de hecho no tiene sentido porque se considera el gasto energético del cuerpo y la ingesta energética como variables independientes. Y eso no es así, eso no es así. La gente tiende a pensar eso, yo gasto 2.700 porque sí, porque me la ha dicho una app y ya está, y yo como 2.400 y hasta el resto se va a formar grasa. No es tan fácil, porque si no ya habríamos resuelto la obesidad hace mucho tiempo, porque hay un montón de personas con obesidad intentando adelgazar comiendo menos y no pierden peso. ¿Eso por qué sucede? Que hay una pseudociencia, hay el significado de déficit calórico de para perder energía hay que perder energía. Sí, por supuesto, pero ¿qué me quieres decir con eso? ¿Qué hacemos? ¿Ponernos a contar calorías en una app y a pesar la comida? No, eso no funciona así. No. Hay que sanar al metabolismo para que tire de grasa y te pida la cantidad de comida que necesitas. Ya Sí. está. Y otra cosa Porque también importante, hay gente que piensa, bueno, pues hoy, no sé, me tomé 3.000 o 4.000 calorías, ¿no? Que es bastante. Voy a hacer ejercicio. Tú no tienes ni idea de las pocas calorías que vas a quemar haciendo ejercicio. Porque tú puedes estar corriendo 3 horas y igual has quemado 300. Y te tomaste 3.000. O sea, tú imagínate, igual tienes que estar corriendo durante 20 o 50 horas seguidas para eliminar las calorías de ayer. No, ese no es el camino. Es decir, bueno, pues ya me iré a correr luego y las quemo. No, es que no las vas a quemar. No las vas a quemar, es imposible. A no ser que estuvieras 24 horas full time corriendo, pues quizá te pondrías al día, ¿no? No, no, ese no es la solución. Eso digo a la gente porque dice, bueno, pues me tomo el pastelito, pero luego mañana iré a correr. Da igual, ya no lo corriges así. no, de hecho esto se trata de hormonas más que de calorías. Solo hay que ver los experimentos con la insulina, la hormona de engorde y ver cómo los diabéticos, años atrás, cuando no estaba la insulina, pues morían, no había crecimiento. Y fue inyectarles insulina y ponerse todos súper gordos, pese a comer poco. Hay ensayos clínicos de personas comiendo muy poco, con grandes inyecciones de insulina, que ganan peso. ¿Eso por qué?
Mm. porque solo consumen 500 calorías, le inyectan 10, 12 unidades, 20 unidades diarias y en cada ingesta y siguen ganando peso. ¿Eso por qué sucede? Esto va de un entorno hormonal, esto no va de calorías y para mí es un poco pseudociencia siempre el reducir la alimentación a las calorías. Porque el déficit calórico para mí no quiere decir nada. Yo te quiero introducir un paradigma que igual a alguien le llama la atención, ¿no? Pero lo quiero introducir y ahí lo dejo, ¿no? Para que la gente le dé vueltas. No quiero que nadie piense como yo, ¿eh? Mira, yo pienso, en realidad pienso que comer, en general, comer es un auténtico atraso. Un atraso. O sea, el cuerpo tendría que eh, captar la energía, el prana, a través de la respiración y de la luz, igual que las plantas. Las plantas no comen, ¿eh? Salvo las carnívoras no comen. ¿De qué se alimentan? Pues de oxígeno y o sea, del prana, del aire y de la luz del sol. Yo creo que el ser humano debería de aspirar, vamos, yo al menos sería feliz. O sea, si a mí me quitaran el tedioso trabajo de ir a comprar, de prepararlo, de comerlo, de digerirlo, o sea, a mí me quitaban un peso de encima. O sea, soy el tío más feliz del mundo si me dijeran que no tengo que comer más y que puedo vivir muy bien de la respiración y de la luz. Esto de momento no va a pasar porque nuestro cuerpo es muy denso, es tremendamente denso en la 3D, pero es muy posible que en la 5D nuestro cuerpo sea mucho más sutil en porcentaje, también sólido, pero mucho más sutil y probablemente necesite menos de la comida y menos de dormir. ¿Por qué? Porque ya su metabolismo energético será muy diferente y no necesitará tanto comer, ¿no? Pero a mí si me dijeran, si me dijeran que me puedo librar de comer y de dormir, yo sería el tío más feliz del mundo, pero el más feliz. Me quitaban Hombre, dos problemones, o sea, dos temas que me aburren. O sea, a mí me aburre ir a dormir, me aburre tremendamente. Y me aburre tremendamente ir a comprar comida, ir a prepararla, comerla, etcétera, ¿no? Y luego lavar los platos, ¿no? Es un tema que me aburre, pero bueno, de momento hay que hacerlo, lo hago, ¿no? Pero que vayamos pensando en una humanidad del futuro suficientemente evolucionada para que no necesite ya comer nada más. Y, por supuesto, no comer más animales, que también sería una buena cosa. sí, de hecho lo de dormir que dices es muy buen punto, ojalá no necesitáramos dormir, Mm. madre mía, el tiempo que sacaría yo para sacar adelante un montón de cosas, es bestial, de hecho tú, es algo que he aprendido de ti, es despertarse a las 5 de la mañana, ponerte ya, engrasar la máquina de primera hora y ojalá no se necesitara dormir, sería un espectáculo igual que comer, bueno, podemos hacer aproximaciones, está ya el doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, creando unos batidos con solo los suplementos esenciales y bueno, también eso es un tanto cómodo en un batido que estén los nutrientes esenciales que el organismo necesita para vivir y es una gran comodidad en ese aspecto, pero bueno, también se disfruta mucho a veces un arroz con bogavante, un jamón jota, yo eso sí lo disfruto comiendo, ¿eh? Sí, 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 no digo que no disfrutes, pero la relación de coste-beneficio es demasiado elevada. Te estás cargando a un animal, te estás gastando un pastón, Sí, sí, tienes que estar sí, trabajando una parte del día para comprarte ese bogavante o lo que sea que te vas a comer. Además, tienes que ir a pillarlo, tienes que prepararlo, etcétera. O sea, para mí el coste-beneficio es altísimo, o sea, es exagerado. Es un placer, hombre, claro que sí, a quien no le gusta pues tomarse una buena paella, ¿no? Pero ya te digo, a mí si yo pudiera prescindir, hostia, a mí me habría tocado la lotería. O sea, soy el tío más feliz del mundo. Yo en mi próxima reencarnación quiero estar en un planeta con un cuerpo mucho más sutil y que no necesite más ya ni la comida ni la bebida. totalmente, totalmente. Bueno, ya llevamos casi una hora, no te quiero robar mucho tiempo, que sé que te estarás muy atareado. Y nada, pues te traje aquí porque soy fan tuyo. Me dio a conocer, te dio a conocer un amigo mío que le sacaste de la droga. Fíjate tú, le sacaste de Fíjate. la droga porque veía vídeos tuyos en YouTube y bueno, tú decías que hay que leer, que hay que leer y que no te fíes nunca de alguien que no lee, que leer es imprescindible. Y empezó a leer, y a leer tus libros, creo que se han leído casi todos, ¿eh? Y no te exagero, no te exagero, y se sabe lo que hay en cada libro y lo sigue recordando, y bueno, habla mucho de ti, es Nutri Ricky, muchas veces te comenta por ahí, habla también de nutrición, le gusta mucho este tema, y bueno, él empezó a cuidar la alimentación también gracias a ti, porque en tu
libro de cumplir, no sé si 40 a es el los de cumplir 60. 40 a los 60, empezó a aplicar todos los consejos y ahí está. Qué bien. Pues nada, un Y abrazo para él. eso es, le mandamos un abrazo de aquí. Y nada, te conozco también mucho por el Código del Dinero, lo tengo aquí, me encanta, más de 20 ediciones, ¿cuántas tiene exactamente? 20 Joder, ediciones. exitazo, Mm, exitazo. Y 33 libros, ¿no? Tienes actualmente. sí, sí, Buah. sí. No, no está mal, ¿eh? He trabajado un poco yo. Sí, sí, de todo, desde Sí, el banco a coaching y escritor. sí, 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 he trabajado bastante yo. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Efectivamente. Para eso, al final buscar algo que te guste y al final pues no es un trabajo, porque estarás Mm. haciendo lo que te gusta y disfrutando. Y Bueno, de eso se trata. estamos aquí más para aprender que para comer, ¿eh? Así, para ponerlo en contexto de lo que hablamos. Yo sé Sí, que sí. son placeres, todo lo que tú quieras, pero yo creo que el ser humano no está diseñado para comer, ¿eh? Yo creo que está diseñado para otra cosa, para trascender, para evolucionar, para lo que tú quieras, pero no para comer, ¿eh? Entonces, bueno, que nos lo planteemos, ¿eh? Porque hay gente que parece que vive nada más y nada menos que para eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Y 5 y 6 veces al día y todo el día comiendo. Como un rumiante, Sí. como si fuéramos un rumiante. Pues nada, Raymond, En fin, pues nada, ha sido ha un sido un placer. placer, querido Alejandro. Ha sido un placer y bueno, Placer. ayuda a toda la gente que puedas, y Estamos. enséñales lo que tienen que aprender y a ver si les va bien a todos. Si te hacen caso, les irá bien, ¿eh? Y nada más, un saludo a Sí. todo el mundo y buenas noches desde acá. Un abrazo muy grande. Gracias a Un todos por haber abrazo. estado. Ha sido un auténtico placer. Gracias, Raymond. Un abrazo.